Como vimos en clases anteriores, el origen es conjunto de la tragedia y la comedia, y a la manera en que Rodríguez Adrados sostiene, también yo dije que ambas provienen de la fiesta agraria, lo mismo que el drama satírico. Agreguemos ahora algunos datos esclarecedores sobre la comedia. El concurso cómico fue establecido por primera vez en el año 485 durante las Leneas, por tanto su inicio es posterior al de los otros dos géneros. Supone Adrados que entre la tragedia y el drama satírico se daba un desequilibrio que favorecía la tragedia y su complejo de seriedad, mismo que no era muy destacado en el ritual festivo octónico. Aquellos elementos de corte más relajado que no se habían anexado al drama fueron retomados para crear un tercer género, la comedia. La característica principal del nuevo género fue que no tenía un corte heroico, con algunas excepciones. Paulatinamente, la comedia le ganó terreno al drama satírico para expresar la alegría innata del rito, y pronto se enfrentó a la tragedia como su opuesto. Y nuevamente por el juego de las polarizaciones, la comedia comenzó a representar la antítesis de aquella. El drama satírico se conservó como un arcaísmo tradicional. La tragedia sirve de modelo a la comedia, pues como ella presenta una historia seguida y tiene una extensión que sobrepasa con mucho a la de los ritos normales de las fiestas. Por ejemplo, en las obras de Epicarmo, un comediógrafo arcaico, se calcula que eran de 400 versos, la cuarta parte de lo que serán las obras de Aristófanes. Las primeras comedias parece carecían de coro, y en ello también influyó la tragedia, pues pronto aquella adquirió su coro y su jefe del coro, y se centró en el agón, el cual se multiplicó con todas las variantes precisas. Himnos, parodia de mitos y ritos, etc. Con respecto a su hermana mayor, la comedia presenta arcaísmos tales como el número ilimitado de actores o la riqueza de los agones del coro, que en la tragedia se sustituían por enfrentamientos entre actores. Así también, la comedia conservó los elementos no miméticos como la inclusión de sacrificios y comidas o la mimesis animal, y todo ello provocó una unidad temática más laxa. Un elemento antiguo indudable es la parábasis, o conversación del coro ante el público, interrumpiendo la escena y con un lenguaje que suele estar lleno de insultos a otros y de autoelogios. Uno más es la utilización de agones pequeños de viejos contra jóvenes o de hombres contra mujeres, ambos guardando el resquicio de antiguos rituales. Concluye acertadamente Adrados. Toda esta organización, entre paralela a la tragedia y hecha para crearle un contrapunto y adicionada con elementos diversos, produce la impresión de una creación personal, igual que la tragedia misma, sobre la base, por supuesto, de los rituales que conocemos. La comedia, con su crítica y su ideal pacifista, incluso con su utopía reformista, se aplica nuevamente a los problemas de la polis del siglo V. No obstante, guarda su antiguo origen y explica también la constante elección de la renovación de la vida, de la violencia liberadora y de la expulsión del mal. El héroe cómico es astuto y mentiroso. No duda en emplear medios mágicos y fantasiosos. Nada le resulta imposible, en clara oposición al realista héroe trágico.
El paladín cómico usa y abusa del dicterio, la grosería, la obscenidad. Se desenvuelven elementos impensables para el trágico como son las orgías y los banquetes festivos. Sin embargo, ambos héroes comparten la decisión de enfrentarse a situaciones límite como aquellas que animan el teatro. En la comedia se da con facilidad los personajes típicos, que si bien están presentes en la tragedia, son característicos de su hermana menor. Estos personajes juegan normalmente un papel destacado, incluso algunos llegan a encabezar la obra y a dirigir los coros. En la comedia, las dificultades son escamoteadas y el conflicto se resuelve en risa y en vuelo de la fantasía. Pero la risa tiene igual fuente que el dolor. Es la imperfección, la incoherencia del mundo y hasta la incoherencia del mundo ideal que el poeta propone en su lugar. Esto es lo que la provoca. El mundo es doloroso y arreglarlo es fantástico, al punto que sus héroes pueden hacer uso de la magia, bajar al inframundo o subir al cielo. Dura tan solo lo que la obra presenta. El poeta y su público cierran los ojos por un momento ante el dolor de un problema que no haya solución fuera de la irrealidad. Pero no hay que pensar que es una evasión. El poeta y el auditorio saben que el ciclo de la vida y la muerte existe y es un todo entero. La temática de la comedia no fue humanista sino al final de la obra aristofánica y con la comedia media y la comedia nueva, con Menandro a la cabeza esta última. Fue entonces que el drama humano fue abordado y tomó el centro de lo que había sido hasta entonces la reforma social del tipo utópico, así como las parodias de las soluciones trágicas. Aún así, en el joven que triunfa y consigue su boda, o del viejo vencido que tiene que compartir su hacienda, del niño reconocido entre la alegría de sus padres verdaderos, todos estos temas de la comedia menandrea revelan que la comedia misma no perdió su origen ritual. La estructura de la comedia solo la podremos advertir por las obras conservadas, ya que Aristóteles no se ocupó de ella. Dicha estructura está constituida de prólogo, párodos, agón, parábasis, con alternancia de cantos corales y éxodo. Después, salvo la parábasis, la estructura de la tragedia, si bien el prólogo y el párodo suelen ser más extensos. En la comedia antigua, la parábasis es el elemento más importante. En ella, el coro se desentiende de la acción y avanza en dirección del público y habla en nombre del poeta. Los críticos suelen distinguir varias partes de la parábasis. El comation, que es el breve elemento de transición que suele contener una despedida de los actores que abandonan la escena. La parábasis propiamente dicha, dispuesta en tetrámetros anapésticos. La oda, en metros líricos diversos. El epírrema, en tetrámetros trocaicos, era recitado por el corifeo mientras el coro danzaba después de la oda. La contraoda y el antiepírrema. Cuando se habla de la comedia en Grecia, el nombre que encabeza la lista es el del nebuloso Susarión. Pero la primera fecha histórica de una victoria alcanzada en las grandes Dionisias fue el año 483 por Quiónides, de quien Aristóteles recuerda que produjo su pieza o piezas 8 años antes de las guerras persas. Igual de desconocido es el otro comediógrafo contemporáneo, Magnes, del que restan 8 fragmentos y 9 títulos. Su carrera discurrió entre los años 472 a 430, y junto a Susarión y Milo se decía que había creado una comedia carismática, aunque menos pulida.
atribuyéndosele 11 victorias, 6 de ellas en las Dionisias. En tal caso, es el más exitoso de todos los comediógrafos más antiguos. Aristófanes recuerda así a Magnes. Por un lado, sabía lo que ocurrió a Magnes cuando le salieron canas. A él, que había erigido trofeos de victoria como nadie sobre coros rivales, acudió a toda clase de recursos, a tocar la lira, a agitar las alas, a caracterizarse de lirio, de mosquito y a pintarrajearse de color verde rana. No le salió nada. A la postre, en su vejez, no ciertamente en su juventud, fue rechazado cuando era un anciano porque había perdido el gracejo. Las cómicas alusiones, según el escoliasta del poeta, se referían a obras de Magnes, los tocadores de liras, las aves, lirios, mosquitos y ranas. De estas, solo nos consta el título de Lirios que mencionan otras fuentes. De entre las obras atribuidas a Magnes, vale la pena mencionar su Dioniso, comedia que presentó y luego reelaboró para una segunda puesta en escena, dando inicio a una tradición común entre los comediógrafos como Aristófanes. Dos obras de Magnes fueron retomadas y reelaboradas por el autor posterior, Aristófanes, Las ranas y las aves. Junto a Atenas y su teatro, se erguía como rival la corte del tirano de Siracusa, Hierón, quien fue un connotado patrono de las artes. Algo nada infrecuente en los gobiernos de este tipo en la Grecia de aquel siglo V a.C. Se ha sostenido que debió existir un teatro en la ciudad siciliana, quizá del siglo VI ya, por lo que presidiría al de las ruinas que aún pueden observarse. Aristóteles ya recordaba que mucho antes de Quiónides y Magnes existía en Sicilia el poeta Epicarmo. No natural de la isla, pero avecindado allí con gran éxito. Las fechas para este autor van del 488 al 472, por lo que se ha supuesto que en realidad señalan el tiempo transcurrido de su vida profesional. Debido a que sus comedias contenían expresiones de cierta profundidad, con ideas ciertamente retorcidas, llegó a identificar en la antigüedad a este poeta con un filósofo de la escuela pitagórica, pero todo parece ser un malentendido. En el fragmento siguiente, un sabio Odiseo instruye al famoso porquerizo de la Odisea. Eumeo, la sabiduría no es en cuanto a una sola, sino a cuantas viven y todo posee sentido. Así también las hembras de los gallos, si quieres examinarlas, no paren con aprietos a sus crías vivas, sino que las empollan y les dan vida. La naturaleza sabe que solamente posee tal sabiduría, pues ha sido educada por sí misma. Odiseo, epítome de la astucia, explica con aires de docto lo que es la verdadera sabiduría, y no es el único caso en el poeta cómico. De ahí las continuas alusiones a un quehacer filosófico. Sin embargo, los títulos de su ópera muestran más bien un gusto por lo burlesco mitológico, especialmente por la figura de Heracles. Así de la leyenda del héroe saldrían Busiris, las bodas de Hebe, Heracles y el cinturón. Y también de Odiseo, el cíclope, sirenas, Odiseo el desertor, Odiseo el náufrago, siguiendo en tal caso el pasaje homérico en más de una ocasión. Uno de los grandes aciertos de Epicarmo fue mostrar a estos personajes míticos de una manera más realista e individual, como ocurre con el Odiseo que regresa de la misión de espía que le confió Agamenón y se sienta a meditar antes de regresar al campamento en cómo debe narrar su particular hazaña. Alejándome me sentaré aquí y enunciaré cómo serían confiables tales palabras y lo parezcan a los más hábiles de ellos. A los dioses, por mí, creed que hay que agradecer por completo y según costumbre y con razón, si alguien quisiera reflexionar en verdad,
cuánto yo mismo debía, porque me lo ordenaron, preferir las cosas malas a vuestros cómodos campamentos a una, y a la vez completar el peligro y alcanzar una fama divina, marchando a la ciudad de los enemigos, indagando todas las cosas bien y claramente, y a los divinos aqueos y al amado hijo de Atreo remitir aquellas, y a mí mismo regresar sano y salvo. Por desgracia, el fragmento no nos permite saber si su Odiseo había o no llevado a cabo tan peligrosa empresa, misma que había surgido de la leyenda troyana y que no era ajena al saber homérico. Lo que sí notamos es a un héroe que medita sus acciones y ensaya sus dichos a fin de convencer a la manera de los filósofos. Como veremos que es del gusto de los comediógrafos posteriores, especialmente de los de la Comedia Media, Epicarmo parece que también gustó de jugar divertido con los placeres de la comida y la figura de Heracles le facilitaba hacerlo, siendo el héroe un connotado glotón, y lo prueban sus fragmentos de la comedia Las bodas de Hebe. Y en La riqueza, Epicarmo ofrece por primera vez la figura del adulador, el cólax, que será verdadero tipo cómico en las comedias Media y Nueva, aunque aquí el personaje termine mal. De tal suerte, Epicarmo se yergue como una figura que confronta la supremacía ática, oponiendo la cultura griega a la barbarie que se respiraba aún en Sicilia y que se reconocía en la hostil Cartago. Las obras del poeta nos conservan mucho del material técnico, como pesos, medidas, instituciones, festivales, localidades sicilianas e incluso menciones a autores contemporáneos como Aristoxeno de Selinunte o el propio Esquilo, que también pasó un tiempo en la corte de Hierón. Su comedia, entonces, no fue política como la de los grandes representantes áticos, ni basada en las personalidades destacadas de su tiempo. No obstante, contiene intrigantes anticipaciones a lo que será la comedia posterior. Ya mencioné la creación del adulador, o los temas del cíclope o Busiris, que también fueron tratados por otros comediógrafos áticos, sino también datos concretos que podemos enunciar, como que una idea de Epicarmo fue explotada por Cratino. Y Aristófanes hizo lo propio con la pieza Sciron, o corteza de queso, al imitar ese diálogo en su obra La Paz, donde el personaje juega con las palabras y miente sobre su ascendencia. Sabemos de otros poetas sicilianos como Formis y Binóloco, a veces rivales, a veces hijo y pupilo respectivamente de Epicarmo, quienes escribieron 14 comedias en dialecto dorio. Los sicilianos parecían muy afectos al teatro, como prueba la asistencia de Esquilo a la corte de Hierón, o la anécdota de que cuando unos atenienses fueron capturados luego de la guerra entre Atenas y Sicilia, se salvaron al recitar versos de Eurípides. Sin embargo, no hay noticias de tragedias producidas en la isla o si éstas fueran presentadas en su teatro. Pero la verdadera tríada cómica la compusieron Cratino, Éupolis y Aristófanes, según nos ha transmitido Horacio. Cratino nació en Atenas en el año 485 y murió alrededor del año 421 con solo 64 años. Compuso 27 o 29 comedias y consiguió 9 victorias en las grandes Dionisias y 3 más en las Leneas. De él se conservan unos 500 fragmentos, la mayoría muy breves, si bien 24 títulos son seguros de él. 99 líneas pertenecen al párodos de su pieza Dioses de la riqueza, así como el argumento de su obra Dioniso Alejandro, en donde deja claro cuál fue uno de sus temas favoritos, el vilipendio a Pericles. Las noticias que tenemos de Cratino pueden ser empleadas con cautela, puesto que son las más antiguas noticias sobre la personalidad de un autor que nos ha sido legado. La época de Cratino se ve caracterizada por 2 hechos trascendentales: la institucionalización del concurso de las Leneas en el año 440 a.C., con lo que la producción de comedias se incrementaba al doble,
y el desarrollo de los temas políticos y personales dentro de la misma. Es a esta última libertad a la que debemos agradecer que podamos señalar algo de la persona de Cratino, pues su rival Aristófanes podrá caracterizarlo de la siguiente manera. Se acordaba también de Cratino, que crecido del abundante elogio, se desbordaba por los llanos y campos, y saliéndose de madre, arrastraba consigo de raíz encinas, plátanos y enemigos. En los banquetes era imposible cantar otra cosa que Doro, la de sandalias de higo, o artífices de himnos hechos por diestra mano. Tan grande era su éxito. Ahora, en cambio, ¿no le compadecéis cuando le veis decir necedades, caídas como están las clavijas de su lira, sin tensión sus cuerdas y resquebrajadas sus junturas? A su vejez anda de un lado a otro como un conaz cualquiera, con una corona marchita y muerto de sed. Él que por sus anteriores victorias merecía beber en el Pritaneo, dejar de chochear y asistir resplandeciente a las funciones teatrales junto a Dioniso. Al año siguiente de esta burla aristofanesca, Cratino presentó su comedia Pitine, la botella, donde él mismo era personaje y estaba casado con Comedia, pero solía engañarla con su amante Embriaguez. Cree Emanuel Abacola que estamos ante una disputa cómica entre rivales, donde la respuesta de Cratino nos confirma su afición a la bebida, pero también puntualiza que los señalamientos de Aristófanes debían ser el resultado de una larga contienda entre ambos, pues éste supo cómo distorsionar los versos cómicos de Cratino para que sonaran como retorcidas expresiones empleadas ahora en su contra, y que, veremos más adelante, era un medio usual de Aristófanes para burlarse en sus obras. Con todo, hay realidad en los dichos del comediógrafo. Efectivamente, parece que Cratino era un bebedor empedernido y que solía presentarse como un inspirado dionisiaco. Bebiendo agua, no podría producir nada sabio. ¿Cómo podría? ¿Cómo alguien lo haría cesar de la bebida, de la mucha bebida? Ya sé. Estrellaré sus jarras, partiré con rayos sus cantarillos de barro y todas sus otras vasijas para la bebida, y no le quedará sino una vinagrera para el vino. Esta asociación con la bebida quizá era parte importante no solo de su vida, sino de su conciencia poética. Cratino se asociaba con la poesía yámbica de Arquíloco, otro celebrado bebedor, por lo que también habría algo de cliché en toda esta historia de su dipsomanía. En la pieza La botella, Cratino mismo se presenta como un adúltero con su esposa, Comedia, y quizá también responde a otra invectiva de Aristófanes, quien así lo presenta en sus Arcanienses. Ni topándose contigo en el ágora se acercará caminando Cratino, siempre trasquilado, con una espada, a lo adúltero. Aunque debemos admitir que Aristófanes no haría aquí un juicio moral, sino que se tomaría dicho ataque ya de manera directa al estilo del peinado acostumbrado por Cratino, ya aludiendo aquí a la tradición de la poesía misma, lo que quizá hablaría de alguna variación en la tradición cómica. Un fragmento de Cratino parece aludir a su gusto por el empleo del mayor número de palabras al momento de crear sus obras. Señor Apolo, qué torrente de palabras, retumban las fuentes, una boca de 12 canales en la garganta del iliso. ¿Qué más podría decir? Si alguien, pues, no le tapa la boca, inundará todas estas con sus poemas. Cratino se mostraba con un estilo muy diferente al de su rival o al de otros poetas contemporáneos, y por ello también él recurría a la burla.
¿Quién eres tú?, acaso preguntara un afectado espectador. Un sutil orador, un buscasentencias, Eurípido aristofanizante. Nuestro poeta abandonaba el estilo nuevo de los poetas de recursos sofísticos. Él prefiere el gusto arcaizante de los poetas líricos, que buscaba su musa en la inspiración y no en la técnica, como los nuevos artistas. Quizá por ello se consideraba a Cratino el Esquilo de la tragedia, a quien también se repunta un sentido de inspiración etílica y de lenguaje verboso. Todo en Cratino parece excesivo, pues un antiguo comentador señalaba que solía atacar virulentamente más de lo necesario. Al respecto opinaba el gramático Platonio: Aristófanes se ha colocado en el medio en cuanto al estilo de los hombres. Ni es demasiado agudo como Cratino, ni elegante como Éupolis, sino que tiene también la violencia contra los errados de un Cratino y el elegante ataque de Éupolis. Aristotélico Platonio reconoce, no obstante, que Cratino ocupa el primer lugar, por lo que, cual Esquilo, es el viejo maestro, de temperamento duro y genio desbordado, predecesor del virtuosismo aristofánico. Es también Platonio quien menciona que su comedia no poseía partes corales ni parábasis, pero la auscultación de los fragmentos hace sospechar que esta aserción no es cierta, ya que el empleo del plural alude a un coro, en un caso específico, los compañeros de Odiseo. Al respecto, cabe anotar uno de aquellos pasajes que nos permiten suponer algo de su temática cómica también. Así os informaréis ya por qué dijimos que vendríamos. Titanes somos por estirpe, ricos nos llamábamos cuando gobernaba Crono. Entonces fue cuando el dios se tragó a su hijo, que ya hablaba con una gran deglución, alabando por nuestras piedrecillas. Enseguida engañaste a Zeus, pero Zeus expulsó a Crono del reino y los titanes rebeldes con irrompibles cadena, y así lo despoja de su tiránico gobierno y el pueblo gobierna. En ese momento, urgidos por los que son de nuestra sangre, a nuestro propio hermano ya viejo y decrépito acuciamos. Pero esta es la primera excusa, otra escucharás rápidamente. A pesar de lo fragmentario del pasaje, se puede dilucidar su trama. Empleando el mito hesiódico de la titanomaquia, Cratino presenta a los viejos dioses y a los nuevos como símbolos de lo acontecido por aquellos años en Atenas, con las luchas entre oligarcas disfrazados de demócratas moderados y los verdaderos demócratas. Quizá el Zeus aludido sea el propio Pericles. Su humor proviene de la yuxtaposición de las antiguas ideas y la moderna Atenas, al estilo de la vieja comedia y de la vieja tragedia, puesto que unos fragmentos esquilios del Prometeo liberado también presentan a los titanes en coro dirigiéndose a Prometeo. Tal vez demócrata moderado fustiga toda la vida corrupta de la polis, los sofistas, los delatores, los nuevos ricos, los poetastros, en fin, todo aquello que también será blanco de la sátira aristofanesca. Al parecer, otra pieza de Cratino se dirigía contra la política de Pericles, Dioniso Alejandro. Los fragmentos conservados nos dicen muy poco, pero un papiro reveló el argumento que seguramente procedía del texto. Dioniso, en su típico papel de antihéroe, toma el lugar de Paris, juzga a las diosas y se marcha luego a seducir a Helena, quien decide huir con él, como el premio ofrecido por Afrodita. El grupo de amigos de Dioniso, los sátiros, forman el coro, y ello nos haría pensar en una pieza satírica, pero en todas nuestras fuentes aparece como una comedia. Cuando descubren los aqueos la situación, van en su búsqueda. Helena se esconde en una canasta y Dioniso Alejandro se transforma en un carnero para esperar a ver qué ocurre. Hasta allí arriba el verdadero Paris, que se apodera de ambos y pretende entregarlos a los aqueos, pero se apiada de Helena y decide tomarla para sí. Mas el cobarde raptor sí será entregado, por lo que el coro abandonará la escena entre lamentos y exhortándolo a ser valiente.
Según señala el argumento, cito, en la obra Pericles es ridiculizado muy afortunadamente por medio de la suposición de haber traído la guerra a los atenienses. ¿A qué guerra se refería? La más probable es la llamada Guerra Salamina del 440-439, de la cual se decía la causó Aspasia, mujer del estadista, luego del robo de una de sus pupilas, todo lo cual parece coincidir con la leyenda. No obstante, nada dice en realidad que la pieza entera fuera una parodia a tal situación, sino que había alguna burla para el famoso dirigente, por lo que quizá es solo una más de las piezas mitológicas de Cratino. Con todo, la comedia de Cratino llegó a tomar tintes políticos y ello se reconoce en las frecuentes bromas a líderes como Simón, Pericles, Lampón, Agnón, Licurgo, Andrócles, Cleón o Hipérbolo. En el uso también de temas que incluyeran los acontecimientos de la Atenas de su tiempo. Sin embargo, es difícil saber si las complicadas alusiones que los críticos modernos descubren en sus fragmentos son realmente intenciones políticas del autor. Al menos una tercera parte de las comedias que conocemos de Cratino parecen ser piezas burlescas extraídas del mito, como las ya mencionadas. Dioniso Alejandro sobre el juicio y mito de París, Odiseo y sus amigos, Los ricos, que trataría de los titanes, Busiris, ese rey de tiempos de Heracles, Los fugitivos, que versaba sobre Perseo, Euménides, Némesis sobre el nacimiento de Helena, los de Sérifos sobre Perseo y Quirones. Para Ian Story es más fácil suponer bufonadas sobre los mitos que parodias políticas, otorgando a Aristófanes la paternidad de tales obras.